bueno, quizás nos va a dar para poder realmente discutir mejor, ¿vale? O dialogar entre nosotros. Tengo el sumamente placer de tener aquí con nosotros a la doctora Elke Grzybilski, que actualmente es la directora del sitio conmemorativo de Bergen-Belsen y la presidenta de la Fundación de Sitios Conmemorativos de Baja Sajonia. Elke está en este puesto, pero anteriormente había estado como subdirectora de educación en la Casa Wannsee en Berlín. Ha sido miembro tanto del primer panel como del segundo panel independiente sobre antisemitismo establecido sobre la base de una resolución del Bundestag, con lo cual es una persona que realmente nos puede aproximar a esta conjunción, diríamos, entre lo que puede ser la educación y de qué manera la educación nos puede o no, que es un poco la pregunta, en este caso de su propia ponencia, hacia lo que podría ser un conocimiento mayor sobre el antisemitismo. Aparte de todo esto, yo he tenido el gran placer de que ha sido realmente la persona que a mí me ha acompañado en mi proceso como educadora sobre el Holocausto. De hecho, empecé con ella en Berlín hace muchísimos años y es una pedagoga extraordinaria en todos los sentidos por su capacidad, además de transmisión, es por su capacidad crítica en cualquiera de los pequeños aspectos relacionados con esto y una gran conocedora, evidentemente, de todo lo que es, en este caso, el Holocausto. Sin más, muchísimas gracias. Todo tuyo. Muy buenos días y Marta, muchísimas gracias por esta cálida bienvenida. Agradezco la invitación que me lleva a una cátedra que está relacionada con la historia de Bergen-Belsen, porque Simone Weil fue liberada en Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945. Su madre murió allí, pero hay una relación. Yo quiero, antes de entrar en la presentación, quiero mencionar dos cosas específicas. La primera es que a pesar de que siempre se dice, qué bueno su español, pido perdón de que mi español es limitado. Yo prefiero hablar sin un texto escrito, pero eso a veces lleva que me van a faltar palabras y entonces les voy a pedir ayuda. Y lo otro es, la SS destruyó el registro completo del campo de concentración de Bergen-Belsen. Por ello, existen solamente imágenes del campo de prisioneros de guerra y existen sobre todo imágenes que ustedes conocen porque llegaron a ser iconográficos de la liberación de los ingleses. A medida que voy a desarrollar mi ponencia, ustedes van a entender que yo en muchos casos prefiero no usar esas imágenes. Eso también está relacionado al tema del antisemitismo, o sea que hay varias partes en mi ponencia donde ustedes solamente van a encontrar texto en la presentación y las imágenes yo las voy a describir, pero no las voy a usar. Hay dos situaciones en que tengo que usar imágenes a pesar de que contradicen lo que acabo de decir, porque son imágenes muy fuertes. Lo que yo quiero intentar con mi presentación es mostrar los diferentes aspectos que alguien que decide de utilizar educación sobre el Holocausto para la prevención de antisemitismo o racismo tiene, en mi opinión, tener en cuenta. Y por eso he decidido que quiero comenzar con la presentación de Bergen-Belsen como un aspecto de reflexión que creo que los sitios de memoria tienen que tener en cuenta. Yo quiero seguir con los deberes que, en mi opinión, los sitios de memoria tienen.
Sigo con las expectativas del público y de la política. A la política me refiero el discurso político. Creo que no es solamente un discurso en Alemania, sino es un discurso internacional de la política en referencia a la prevención de antisemitismo, racismo y otros fenómenos de discriminación. Luego sigo al ámbito o margen del trabajo que yo creo en el que nos movemos trabajando sobre el Holocausto, y luego voy a llegar al punto qué es lo que yo creo que los sitios de memoria pueden cumplir en este contexto, cuáles deberían ser los estándares de trabajo para poder cumplir esas metas, pero también dónde veo yo los riesgos al relacionar el Holocausto o la educación sobre el Holocausto con la prevención de antisemitismo. Yo comienzo con Bergen-Belsen porque nuestra experiencia es que la mayoría del público tiene dos asociaciones o dos imágenes cuando escucha Bergen-Belsen. Primero es el lugar donde murió Ana Frank. Ese es el primero. Y el segundo es que la mayoría del público llama al sitio campo de concentración Bergen-Belsen, lo que nosotros no hacemos. Y que llamando el sitio así, campo de concentración, que lo relacionan con imágenes que tienen de Auschwitz, de Buchenwald, de Sachsenhausen, o sea, portones con esas insignias cínicas del régimen nazi, cada cual lo que se merece, trabajo libera, etc. Y lo que ustedes ven aquí es el portón de Bergen-Belsen, que toda su existencia permaneció algo no finalizado, algo que todavía está en trabajo y que no representa por nada las imágenes que la gente tiene de un campo. Y eso se debe ya a la historia del campo, porque Bergen-Belsen está relacionado al hecho de que a su lado existió a partir de 1935 el campo de entrenamiento más grande de Europa para el ejército o la Wehrmacht en ese entonces. Hoy día también, a nuestro lado, nuestros vecinos es el campo de entrenamiento más grande de la OTAN en Europa. Y por construir ese gran terreno y por tener barracas donde habían estado los trabajadores que construyeron ese campo de entrenamiento, a partir de la guerra se crea ahí un campo de prisioneros de guerra no solamente, pero en primer lugar, de la Unión Soviética. Y como fueron tantos los que llegaron, las circunstancias no eran así de que se los podía poner en condiciones de vida apropiados, sino que, y también eso tiene que ver mucho con el hecho de que la guerra contra la Unión Soviética, como ustedes saben, fue la primera donde ya no se aceptó las convenciones de guerra, sino las violó, que traen a miles y miles de personas y los dejan ahí en el mismo campo. En el primer invierno de 1940 a 1941 mueren 40.000 prisioneros de guerra de la Unión Soviética. Eso para nosotros es importante porque sin este campo de prisioneros de guerra, luego también vienen personas de Polonia, de Italia, etc. Sin este campo de prisioneros de guerra, el campo de concentración nunca hubiera sido establecido allí. Porque cuando el régimen, lo llamo siempre el régimen, pero son Himmler, Eichmann está involucrado, la Cancillería alemana está involucrada, deciden de crear un campo con prisioneros que se quiere intercambiar, ¿se dice intercambiar? Sí, perfecto. Con
alemanes que están internados en todo el mundo, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, hay campos de internamiento en otros países, y se quiere tener prisioneros para cambiarlos contra divisas, porque el Estado necesita dinero. Buscan un lugar que no es tan conocido. Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, estos lugares ya están, se puede decir, quemados. O sea, hay muchas imágenes y mucho conocimiento que existe en la población y también la población internacional. Y por eso eligen un lugar que es totalmente desconocido, que es Bergen-Belsen. Y las SS, el ejército, que son los guardias del campo de prisioneros de guerra, pasa algunas barracas a las SS, que recién llegan ahí en ese momento, para ese campo de intercambio. A medida que se va desarrollando la guerra, llegan otros grupos. Llegan primero hombres que han sido trabajadores esclavos y que están en tan mal condición que se dice que son llevados a Bergen-Belsen para curarse. Lo que con las condiciones que, a pesar de que las familias pueden estar juntas, a pesar de que hay una vida un poco diferente a otros campos de concentración, las condiciones en general también son muy malas y también son muy parecidas a los campos de concentración en Alemania. Luego de esos hombres traen a mujeres de Auschwitz con la meta de usarlas como trabajadores esclavos. Y después ocurre algo que, como la guerra va desarrollándose, y ustedes saben que los alemanes van perdiendo, a medida que la frontera se mueve más y más al Reich, los campos del este y otros campos de concentración son evacuados y todos los prisioneros son llevados a Bergen-Belsen. Y si les dije al principio que eran algunas barracas que la Wehrmacht pasó a las SS, pueden imaginarse que un campo que estuvo construido para algunas miles de personas no está hecho para 10 miles de personas que llegan en especialmente fines del 44 hasta abril del 45. Y eso lleva a las imágenes iconográficas que ustedes conocen, que es un campo donde epidemias surgen, donde hay miles y miles y miles de muertos. Después de la liberación mueren otros 14.000 personas después de la liberación por causa del sufrimiento de antes. Entonces, con esto ustedes pueden ver que Bergen-Belsen es diferente, también diferente, porque para no permitir que las epidemias puedan llegar a otras vecindades, los ingleses deciden quemar todos los restos de las barracas que existen y las queman en mayo del 1945. Y un otro elemento también hace diferente a Bergen-Belsen, porque lo que hacen los ingleses al llegar en la liberación es tomar a los sobrevivientes y crear en el campo de entrenamiento del ejército un hospital, y de ese hospital, por la situación, que hay miles de personas que no tienen dónde ir porque sus familias en el este han sido asesinadas, porque las vecindades, ustedes conocen la historia, en Polonia hay un antisemitismo, todavía no hay la opción de ir a Palestina, los ingleses no lo quieren, entonces Bergen-Belsen también tiene la historia de un campo de displaced persons de 5 años. Y les muestro esta imagen porque muestra la ambigüedad. Bergen-Belsen, por un lado, es un símbolo de muerte, de sufrimiento, pero también es símbolo
de esperanza, porque en esos 5 años nacen muchos niños, se crean nuevas familias, se crea una perspectiva para el futuro. Y la historia del campo de intercambio y el campo de Displaced Persons es responsable porque nosotros, por ejemplo, el tema que ya se maneja desde hace unos 10 años, los testigos que están muriendo, para nosotros no es tema. Nosotros en septiembre tuvimos un encuentro con 60 sobrevivientes porque los hay en gran cantidad. Pero lo que sí es relevante para nosotros, que a diferencia a otros campos de memoria, sitios de memoria en campos de concentración, donde ustedes conocen, hay fundamentos de las barracas, hay caminos, etc. En Bergen-Belsen, fuera de los edificios de la Wehrmacht, que no están cerca de este lugar que ustedes ven aquí, nosotros tenemos que manejar un cementerio, porque lo que hay son fosas grandes, lo que ustedes pueden ver, no tengo con qué mostrar, pero aquí atrás, por ejemplo, es una de las grandes fosas que están en el camino, siempre con las cifras. Aquí están enterrados 500, 1.500, 2.000, etcétera, personas. O sea, es un cementerio. Es un cementerio donde familiares e instituciones ponen piedras de conmemoración que no indican un lugar exacto, que aquí una persona estuvo enterrada, pero para conmemorar que en algún momento, en algún lugar de este sitio se encuentra esta persona, se encuentran los restos de esta persona. Para gente joven, el desafío especial es justo eso, llegar con imágenes y ser confrontados con el hecho de no ver nada. Entonces, ¿cuáles son los deberes de los sitios de memoria? Con toda esa historia muy específica que existe para cada sitio, los deberes, en primer lugar, son conservar y preservar esta historia que yo creo, y eso me es siempre muy importante, merece ser contada por sí misma. No sé si esta formulación es correcta, pero la dimensión de los crímenes fueron tan grandes que no es necesario desde un principio ver un utilitarismo, ¿ya? O sea, claro, ustedes ven como un punto también educar, y claro que nosotros también queremos educar para sensibilizar a nuestras visitas, y claro que nosotros también tenemos como meta sensibilizar contra el antisemitismo y contra fenómenos de discriminación, etc. Pero hay un momento donde es importante decir primero el lugar y primero la historia del lugar. Tenemos que coleccionar porque hay muchos, todavía en alemán se diría blinde Flecken, espacios no averiguados. Con Marta estuvimos hablando hace 2 semanas, yo me enteré de que en Celle, que queda a 23 kilómetros del campo, había un vicecónsul de España que estaba relacionado a ese cambio, o tiene que haber estado relacionado a ese campo de intercambio, porque hay un documento donde Eichmann escribe que él, averiguando el destino de una judía de Italia. O sea, nosotros vemos que también nuestros puntos de averiguación dependen mucho del discurso público. De repente un tema parece interesante y dejamos al lado otro, etc. O sea, todavía tenemos que coleccionar, porque una cosa no mencioné, y esa me parece sumamente importante. Existe en el narrativo siempre la idea
ya los memoriales desde hace tanto tiempo existen. Bergen-Belsen fue instalado como sitio de memoria el 52, pero solamente como cementerio y monumento. De educación comienza a fines de los 80, ¿ya? O sea que no estamos hablando de un sitio que tiene una larga historia y donde se puede decir todo está averiguado, etc. Tenemos que documentar, nuestras documentaciones, esas sí siempre tienen que ser renovadas para alcanzar las audiencias, el público que cambia, y somos lugar de conmemoración, como lo dije. Llegan cada año muchas personas que tienen una historia con ese lugar y que ven en el lugar la necesidad de conmemorar, que es más evidente por ser cementerio. Eso creo que sí cambia también la percepción de muchos jóvenes. Esa reflexión la hago porque yo creo que a nivel estructural, si profesores o profesoras deciden desarrollar un concepto de educación para la prevención del antisemitismo, yo creo que vale la pena preguntarse las mismas preguntas, a pesar de que no son sitios de memoria, pero también tiene implicaciones cuáles son los deberes de la escuela, cómo se relaciona eso al concepto que uno va a desarrollar. ¿Cuáles son las expectativas del público y de la política? Ustedes lo conocen, aquí un dibujo muy simplicista. Esperan, a mí me gusta siempre el término, nos ven muchas veces como lavadoras ideológicas. Esperan que neonazis entren a los sitios de memoria y salgan con una conciencia renovada. Lo que nosotros no podemos cumplir. Si me preguntan qué es lo que podemos o cuál es el grupo que nosotros podemos encontrar o tocar, yo creo que son dos grupos esenciales. Es el público que todavía no está decidido, o sea, hay muchas visitas que llegan que tienen una sensación, lugar interesante, etcétera, pero todavía no se han posicionado, o sea, ese grupo es importante, y somos importantes para aquellos que ya se han posicionado y que están en la lucha contra la derecha. Para ellos somos instituciones de empowerment. Yo creo que tenemos que estar siempre conscientes de que trabajamos en un ámbito o margen que es muchas veces ambiguo. Tenemos nuestras exigencias propias que, por ejemplo, tocan lo que nosotros pensamos de la importancia del lugar. Tenemos el discurso y el actuar del público, o sea, tenemos que estar conscientes de que después de una visita en nuestro lugar, muchas de nuestras visitas vuelven a su contexto, que puede ser muy contradictoria a lo que nosotros les vamos a contar, y también las expectativas de las visitas mismas pueden ser muy diferentes o pueden ser tan diferentes a lo que van a experimentar, que tenemos que estar conscientes que, por ejemplo, un concepto de 3 horas puede ser que no llegue a cambiar sus propias vistas o imágenes del lugar porque es demasiado corto. Yo sí creo que nosotros podemos cumplir un rol en la prevención del antisemitismo. Yo creo que si la visita es exitosa, podemos definir luego qué significa éxito en este contexto, yo creo que es posible crear un entendimiento en relación con el actuar y las estructuras del régimen nazi y el actuar de los perpetradores. Y entendimiento, yo no quiero causar un mal entendimiento. Entendimiento es, en mi vista, no algo apologético, sino
algo que lo trae fuera de esas tinieblas, se dice, ¿no? O sea, durante muchas épocas en Alemania se ha educado sobre este tema. El 33 llegaron hombrecitos marrones a Alemania que desaparecieron el 45 otra vez y que con nosotros no tienen nada que ver. Y yo sí creo que nosotros podemos aportar a que se entienda de que hay un antes y que hay un después y que, por ejemplo, a nivel estructural de la administración hay muchas continuidades que la burocracia ya funcionaba antes de una forma y sigue funcionando hoy. Y también crear un poco un entendimiento sobre la motivación. Y a nivel estructural, eso también, claro, puede ser una discusión de la motivación de la actualidad. Yo creo que podemos crear empatía con las víctimas, no en el sentido de permanecer solamente pobres víctimas, sino, si una visita tiene éxito, crear una empatía con las víctimas que si alguien es sensitivo puede también hacer una analogía al hoy y entender qué significa para una persona de sufrir discriminación y de sufrir de antisemitismo. Eso solamente funciona, yo no sé cómo estoy con el tiempo todavía. Tranquila, pues, muy bien. Eso yo creo que funciona solamente si siempre nos ponemos claro que tiene que ser con ciertos estándares del trabajo. No sé si la palabra correcta es abrumar, overwhelming, sí, o sea, es un problema que ustedes quizá también conocen. Hay muchos pedagogas y pedagogas que piensan que comenzar lo más joven posible es lo mejor, porque niños jóvenes son abiertos y cuando llegan a la pubertad ya no están abiertos, etc. Hoy día sabemos de que la pedagogía de los años 70 en Alemania, donde muchos jóvenes fueron llevados a los ex campos de concentración, llevados a salas como estas, las puertas cerradas, y luego les mostraban películas de la liberación. En muchos de esos jóvenes no causó el resultado nunca más esto debe ocurrir, sino nunca más yo no quiero saber más del tema. Me pareció interesante de que la investigación fue hecha no por pedagogos, sino por la Facultad de Teología de la Universidad de Münster. Eso me pareció interesante porque pudiera haber sido mejor si sale de la educación misma. Pero sigue, por eso lo digo, o sea, sigue un tema muy discutido, no hay un consenso. Hay muchas, hasta hoy día hay muchas personas que dicen que quieren hacerlo muy temprano y eso me parece más problemático aún, cuentan toda la historia ya en la primera vez y no se ponen de acuerdo cuáles son competencias de educación en diferentes edades. Nosotros, en mi vida de profesional antigua, en la Casa de la Conferencia de Wannsee, hicimos muchas veces la experiencia de que queriendo trabajar el tema de los perpetradores en la clase novena, que sería edad 14-15, los jóvenes no estaban en condición de abstraer y permanecían siempre en la descripción de los crímenes y la perspectiva de las víctimas, lo que es bueno. O sea, yo creo que necesitamos un currículum que analiza qué se puede hacer, a qué edad, y no hacer siempre lo mismo, sino andar agrandando las perspectivas para también no causar ese fenómeno de otra vez, ¿no? Siempre estamos haciendo lo mismo. Yo creo que el segundo estándar tiene que ser que tenemos que dar una voz a las víctimas y que a lo que voy, eso para ustedes no va a ser nada nuevo, no
manejarlos con los documentos como los que sufren las ideas que los perpetradores han tenido, ¿no? Había la exdirectora del Museo Judío en Berlín una vez dijo, los perpetradores actúan y las víctimas lloran. Es un poco exagerado, pero así es, ¿no? Y si uno comienza a investigar, uno ve que en muchas situaciones las víctimas también actúan y es sumamente importante presentarlos actuando, tomando sus decisiones a pesar de que muchas situaciones no eran donde podían tomar decisiones. Mostrarlas con sus biografías que comienzan antes del 33 y también en muchos casos terminan después del 45, y multiperspectividad en el sentido de conectar las dos perspectivas y no lo que existe en muchos sitios de memoria, que se tiene en un lado los perpetradores y en el otro las víctimas. Tiene que ser una historia relacionada, la una con la otra, entangled, me gusta como palabra. Y multiperspectividad, también me refiero al tema de no contar la historia de una perspectiva nacional como ocurre en Alemania. O sea, a pesar de que siempre decimos el holocausto, el nacionalsocialismo es un tema europeo o global, hay muy poca gente que puede imaginarse que hay relaciones con otros países. Y como vivimos en sociedades que siempre han sido sociedades migratorias y por los planes geopolíticos del régimen nazi, no es por casualidad que hay relaciones con cada lugar del mundo, directamente o indirectamente por la situación colonial o postcolonial. Eso también me parece un estándar muy importante porque vivimos en una sociedad o en sociedades diversas y tenemos que ofrecer a todos juntos un punto de conectar. Yo creo que es importante una reflexión desde la perspectiva de los perpetradores. ¿Qué significa eso? Una de las trampas más grandes en trabajar el antisemitismo es de tratar de relativar ciertos prejuicios a partir de las víctimas. El más conocido existe el estereotipo de que todos los judíos eran ricos. Y entonces uno comienza a argumentar y decir, no, pero si había muchos, solamente tal porcentaje era, etcétera, etcétera. Y eso es un riesgo porque uno entra en un socavón, ¿cómo se dice? Una calle que no tiene un cul-de-sac, le llamamos. Un callejón. Salida. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que siempre es importante en el momento que vienen esos prejuicios, muy rápidamente ir al nivel de preguntar por qué es tan importante para los perpetradores de pensar eso, a pesar de que se puede, ¿no? Y claro, se puede meter también pruebas de que no funciona, pero más rápidamente entrar por qué te es tan importante, de qué ganas tú si todos, o diciendo que todos los judíos fueron ricos. Eso me parece importante. Siempre vamos a llevar a los riesgos, ahí voy a explicar qué veo como riesgo de este punto, que me parece importante, pero igual, o sea, yo creo no tratar de contradecir a prejuicios y visiones antisemitas de la perspectiva de los judíos, ¿no? También hay educadores o educadoras que les gusta usar imágenes, ¿no? Aquí esta persona no tiene una nariz grande, es rubia y tiene los ojos azules. No, eso es muy peligroso, porque ¿qué hacemos con judíos que de repente
tienen algo que ver con las imágenes de los nazis, ¿no? Entonces, por eso, no de la perspectiva de las víctimas, sino siempre cuestionar por qué los perpetradores divulgan ciertas imágenes. Y también me parece sumamente importante poner muy claro la diferencia entre el pasado y el presente. Yo tengo mis dudas en proyectos que dicen el antisemitismo del pasado es lo mismo como del hoy. Para las víctimas no hace una diferencia, ¿no?, en su sufrimiento, eso sé, pero hay una diferencia que es muy importante. En tiempos de dictadura era más difícil hacer algo, hoy día es más fácil hacer algo. Y eso yo creo que es muy importante diferenciar cuáles son los contextos en los que ocurre la discriminación, en los que ocurre el antisemitismo, en los que ocurre el antisemitismo. Y después faltan dos cosas que me olvidé, pero que las quiero añadir. Primero, yo creo que es sumamente importante que la organización de los contextos educativos tienen que estar en consonancia con la meta de aprendizaje, ¿no? Nosotros queremos que nuestras visitas aprendan algo para la democracia. Si la visita está organizada de forma totalmente no democrática, eso contradice a lo que yo quiero lograr, ¿no? O sea, si un profesor dice que va a traer a su grupo sin involucrarlos, yo no creo que existe un voluntarismo total, no creo. Y no porque los jóvenes son malos, sino porque en sus vidas están en otro punto y es legítimo que quieren otras cosas. Y por esa razón yo creo que está bien si un profesor o una profesora decida, yo quiero visitar un sitio de memoria. Igual como decide, vamos a ir al teatro y vamos a ir al zoológico, etc. Pero en el momento de que toma esa decisión es sumamente importante de trabajar con el público. También pueden ser soldados también los traen después de cada escándalo, vienen todos los ejércitos a forma muy indemocrática para aprender democracia. Eso yo creo que es importante. Y lo último es, yo creo que nosotros como educadores y educadoras tenemos que estar en una constante reflexión sobre las estructuras de poder que están en el contexto de nuestros settings de educación. Por ejemplo, si yo como alemana blanca, privilegiada, le digo a un niño que viene de un contexto, por ejemplo, de discriminación, y yo le digo, tú no debes ser antisemita, y al mismo tiempo yo me estoy comportando discriminándolo, entonces eso también es un problema grande y causa una contradicción. Por eso falta aquí el punto de la reflexión. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son justamente que trabajando sobre el Holocausto en relación a prevención del antisemitismo es que si no cuidamos los estándares podemos correr el riesgo de enseñar antisemitismo. Nosotros siempre creemos que las imágenes, las caricaturas que nosotros conocemos, de la que voy a mostrar una, es conocida para todo el mundo. No lo es. Entonces, tenemos que estar conscientes que muchas veces somos nosotros los que les enseñamos ciertas ideas. Voy a volver a este punto. El otro riesgo es intimidar y espantar a los participantes. Eso se refiere a lo que yo dije antes. Y el último es trivializar la historia. Eso se refiere a, si no tenemos claro y si no logramos poner claro de que no es
lo mismo lo que está pasando hoy y lo que pasó en ese entonces, sino que los fenómenos actuales son líneas de continuación de antisemitismo y de racismo que nunca desaparecieron en Alemania. Entonces tenemos el problema de trivializar. Los ejemplos, esta imagen, por ejemplo, imágenes como esta van a encontrar en muchas exposiciones. Nosotros vamos a publicar en enero, creo que salen los materiales, y vamos a hacer el ensayo por primera vez de no usar ni una imagen de estas, sino de presentar la diversidad de biografías judías en relación a la historia de Bergen-Belsen y luego entrar con ejercicios donde los participantes pueden reflexionar sus visiones o sus imágenes antisemitas. Yo no puedo decirles ahora si eso va a funcionar o no, pero lo vamos a tratar por primera vez para no usar ni una de esas caricaturas antisemitas que existen. Esta es una imagen del campo de prisioneros de guerra y un gran riesgo es perpetuar, aquí en este caso es racismo o antislavismo, si queremos, donde se usan las fuentes de los victimarios, de los perpetradores, solamente ilustrativamente para ilustrar la situación y no se ve que se está reproduciendo el racismo, porque esta imagen viola en una forma muy alta la dignidad de las víctimas. Y esa reflexión falta, esa reflexión tenemos que hacerla. ¿Con qué intención fueron tomadas estas fotos? ¿Quién las tomó? Etcétera, etcétera. Y esta imagen está en la exposición de Bergen-Belsen, que yo no la hice. Y cuando hagamos una nueva, esta foto definitivamente no va a estar. Otro riesgo, y ustedes ven aquí términos alemanes, es si no se usa críticamente el lenguaje. Ustedes saben que el régimen nazi era uno perfecto para el uso de eufemismos. Y es impresionante ver cómo estas lenguas han entrado también al sistema educativo, que se usan esas palabras de la misma forma como se las usaba en ese entonces, también de forma muy descriptiva. Y yo creo que tenemos que reflexionar siempre qué es lo que uno está transmitiendo también con el uso de las palabras. Yo creo que siempre tenemos que estar conscientes que nosotros como sitios de memoria no podemos reparar los errores de la sociedad. Yo creo también que es importante que tenemos que estar conscientes de nuestros deberes, como lo expliqué al principio, y también creo que tenemos que estar conscientes sobre los límites de nuestra educación. Y a partir de ese negacionismo, en cierta manera, yo creo que podemos desarrollar conceptos que estén adecuados al lugar y que puedan aportar, pero que no puedan solucionar solos. Por ejemplo, yo creo que es muy importante de que los sitios se unan en las redes que existen de organizaciones que luchan contra el antisemitismo actual y que haya algo como una división de trabajo, ¿no? O sea, que junto con otras instituciones nosotros elaboremos conceptos de largo plazo, porque eso también es importante, que no sean formatos cortos de 3 horas, sino que hagan posible procesos donde los participantes, sean jóvenes, sean adultos, entiendan las líneas de continuación y sean puestos en la situación de
reflejar las propias imágenes. Una última palabra quizá. En Alemania, por lo menos, siempre estamos en una situación ambigua de que por un lado tenemos que desescandalizar, es decir, como el antisemitismo siempre se ha tratado en relación con la Shoah, en realidad, para todos es como existe esa imagen de Damocles, la espada de Damocles. Si yo digo lo que tú has dicho es antisemita, es como si yo le estuviera diciendo tú quieres asesinar a todos los judíos en Europa, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que desescandalizar la situación y poner claro de que antisemitismo es parte de la cultura alemana, porque ha sido integrado por cientos de años, y por el otro lado, escandalizar de que lo que ocurre hoy en antisemitismo tiene que ser tomado muy serio y tiene que ser elaborado. Y con eso lo dejo. Muchísimas gracias, Elke. Como siempre, tu estructura y sobre todo tu posicionamiento crítico creo que abre una cantidad de interrogatorios encima de la mesa muy interesantes. Daría paso, si acaso, a las personas que tengan alguna pregunta. Bueno, yo voy a abusar de la situación que estamos en casa y se puede hacer un diálogo. Más que pregunta, es un diálogo, si os parece bien, porque creo que ha dicho cantidad de cosas tan inspiradoras y con tanta potencia que requiere todo un desarrollo, un seminario sobre la aportación. Le quiero agradecer al que de corazón ha sido una presentación maravillosa, con una visión a la que yo me adscribo, y quisiera a raíz de esto hacer una reflexión pequeña en relación a varios elementos de la exposición, ¿vale? En primer lugar, le tengo que decir que yo acabo de venir de una conferencia donde han estado varios deponentes, varias personas que comparten con usted el ámbito, porque la directora de la Escuela Internacional de Yad Vashem, los directores del museos del Jomea Getaot, de Yad Mordechai, de Theresienstadt. Por lo tanto, estas cuestiones se ha también tratado, y yo lo que me doy cuenta, porque honestamente, viniendo del ámbito de la educación, estando tan centrado o tan centrada en la palabra como herramienta, me doy cuenta hasta qué punto es fundamental esas sinergias entre los lugares de la memoria y las instituciones, en este caso universitarios y la escuela, por el mismo hecho que lo que ha comentado, que hemos de generar un proceso. Este trabajo es tan complejo, es tan problemático, que la cosa más irresponsable es pensar que nosotros podemos tratar la cuestión, estas temáticas, en una aula de 40 minutos o con una visita de 30 minutos. Nos estamos exponiendo a un verdadero peligro. ¿Por qué? Porque los que estamos trabajando esta temática y tenemos el imaginario aquí, digamos, y conocemos el contexto, con esta visita se puede despertar, se puede generar una sensibilidad, se puede aportar una visión que a lo mejor no la teníamos en cuenta, pero personas, como decías tú, bueno, si me permites te tuteo, personas jóvenes que desconocen la historia o conocen de una forma fragmentada o parcelada, hay que empezar un proceso que yo creo que el punto de partida debe ser una reflexión crítica mediante todos los recursos que tenemos. Entonces, en la no banalización y el esfuerzo que hemos de hacer, no solamente de no caer en los lugares comunes, sino de no fomentar una visión que, más que acercar, disasocia o es muy violenta. O sea, la palabra de abrumar me parece fundamental. Yo soy producto de la enseñanza pornográfica, del abuso de la imagen de la Shoah.
Y yo creo que el daño que se puede producir, no solamente psicológicamente, si eres una persona sensible, sino el cerrar la ventana y decir, no quiero saber más que eso. Porque el intento, que es lo que yo creo que el gran logro que hacéis, de superar las narrativas, no de la muerte y la deshumanización, que sí que es importante que se conozca, pero que el peligro es que cuando es tan deshumanizado, esto no forma parte de mi entorno, no puede ocurrirme a mí, yo en la vida formaré parte de actos como eso. Por lo tanto, este planteamiento que tú nos ofreces, que es el reflectivo, crítico, donde yo me doy cuenta que en cualquier momento el perpetrador o la víctima puede ser yo, creo que es fundamental. Y esto solo creo que se puede hacer un trabajo conjunto donde los lugares de la memoria trabajan previamente con los profesores, donde los profesores vienen a la visita y se materializa y se permite desde esa visión participativa, democrática, un diálogo, y que luego se recoge esto en las aulas que se trabaja. Porque si no, en el mejor de los casos vamos a conseguir algún tipo de, no me gustaría utilizar la palabra empatía, pero consideración, acercamiento, pero que puede acabar ahí o puede no llevar a ninguna parte. Y creo que nuestra labor en el contexto que hacemos democrático es generar este ciudadano comprometido, reflexivo, crítico. Tenemos que asegurar que cuando llega el momento, que no llegue, pero que nuestros ciudadanos tomen la decisión correcta. Y la decisión correcta no ha sido la de Eichmann, o no ha sido sino la decisión correcta es aquel soldado de SS que una madre de un niño de 1 año le ofrece el bebé y le dice, por favor, salva la vida de mi hija. Y él trae al bebé a sus padres en el pueblo y le dice, es mi hija ilegítima, y la cría. Y cuando termina la guerra, devuelve, pues la madre sobrevive y le devuelve a su hija. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado escucharla. Como no nos conocemos, soy Gonzalo Jover, el decano de esta facultad, de la Facultad de Educación, y me ha gustado mucho, sobre todo, escucharla aquí, la idea de que con la educación hay que tener mucho cuidado. A veces la gente piensa, bueno, vamos a educar en esto, vamos a educar en aquello, como si fuese algo realmente evidente, y no lo es. Llevamos discutiendo muchísimo durante décadas cómo educar en esto, y lo que pasó nos ha enseñado mucho de determinadas cosas que no podemos hacer o que no debemos hacer. Lo que sobre todo me ha gustado es creo que es lo que ha intentado transmitirnos, de que a veces una educación mal hecha es peor que no hacer nada. Así que muchísimas gracias. Hola, buenas. Yo también me sumo a las gracias. Me parecía una reflexión magnífica, muy profunda, muy polifacética, pero yo sí que tengo preguntas, ¿no? Entonces voy a hacer 2 preguntas, una muy clara, corta, quizás sí se puede responder breve. Al principio has dicho que, si lo he entendido bien, que los 2 grupos sobre el que más efecto tiene son, por un lado, los ya convencidos y tiene un efecto de empoderamiento, creo que eran tus palabras, y lo otro eran los jóvenes que aún no están decididos. Y yo simplemente quería preguntar, ¿de qué edad hablamos y por qué, es decir, en términos de desarrollo social, psicológico, por qué esta edad? Simplemente una curiosidad. Y lo otro, me convence por completo el giro hacia la perspectiva de los perpetradores, de pensar qué gana el perpetrador en hablar o pensar de esta forma de la víctima, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto significa que la educación casi se convierte en psicoanálisis, porque lo que alguien gana en términos psicológicos de pintar
el judío como usurero o como antiraza o lo que sea, ¿no? Esto sería solo, a esto no se puede responder, si tengo la respuesta a esto que gana, contra esta causa no puedo argumentar, porque la causa son causas psicológicas, ¿no? Las tengo que tratar, ¿no? Porque la razón psicológica, el deseo, la pulsación a que responde este prejuicio, no se va con el mejor argumento, ¿no? Sigue ahí. Muchas gracias. La primera es más fácil. Bueno, yo estoy segura, y eso es un poco independiente de la edad, ¿ya? Que alguien que está convencido o tiene una visión general antisemita, que nosotros como sitios no lo vamos a cambiar. Hubo en el pasado conceptos donde trabajadores sociales conectaron con sitios de memoria, iniciaron todo un proceso de meses y meses y meses, y después hubo una visita de un sitio de memoria. Eso sí ayuda, yo creo que sí, pero esa idea del público de que se lleva a neonazis a un sitio y después cambian, no, eso no creo. Claro que a más menores que las visitas son más influenciados por sus padres, pero yo diría que eso de la convicción es verdad para adolescentes, o sea, comienza con la adolescencia. Si uno se fija cómo grupos de neonazis tienen a jóvenes de 15, 16 años, yo diría que es quizá naif, pero yo diría desde mi perspectiva que ahí ya se necesita otros procesos que no son los sitios de memoria. La segunda pregunta es un poco más complicada y me gusta, porque en un lado sí, en el otro lado yo diría no, porque nosotros no podemos entrar en un proceso psicoanalítico, pero lo que nosotros sí podemos hacer, y eso me parece importante para nosotros también, es mostrar o aprender que en general todo tipo de estereotipo no tiene mucho que ver con la persona contra que el estereotipo es dirigido, sino qué es la visión que yo tengo. Y por eso, yo por lo menos, yo sé que también otros colegas lo hacen, muchas veces mezclamos metodología de la educación histórica, política, con metodologías con ejercicios de anti-bias. Tuve que esperar, ahora Marta ya va a reír porque yo se lo dije, tuve que esperar un momento para entrar al baño. Y hay aquí un cartel con fotografías de todo el personal y los alumnos del departamento. Y personal significa profesores, alumnos, miembros de colegas de la cafetería, de la limpieza, etc. Y lo que me gusta de ese cartel es que no están nombres y tampoco no está la función. Y ese cartel sería excelente para ir y decir, bueno, y ahora, ¿quién aquí en estas fotos es profesor? ¿Y quién hace el aseo? Y ahí podríamos investigar perfectamente cuáles son nuestras imágenes, por qué pensamos que una persona es profesora y por qué la otra hace el aseo. A lo mejor va a ser al revés. Y eso también funciona a eso voy un poco con usar ejercicios del terreno de anti-bias para dejar reflexionar a nuestros grupos que muchas veces, probablemente en la mayoría, lo que uno piensa sobre los judíos, los Sinti y Roma, tiene más que ver conmigo que con ese grupo. Lo que sí es complejo es justamente ese proceso de hasta qué punto uno lleva a los grupos
a las ideas de los victimarios. Tomemos las leyes de raza de Nuremberg, por ejemplo. Hasta un cierto punto tenemos que llevarlos a este modo de pensar, justamente con la meta que dije, pero siempre es la pregunta ¿hasta qué punto? ¿Dónde lo sacamos otra vez para no reflexionar? Y claro, cerca de esa idea están todas las ideas de la, ¿cómo se dice?, de la psicología, o sea, los elementos psicológicos, que me parecen súper interesantes. Yo, en general, los dejo un poco al lado y trato de mostrar, al lado de la psicología, que los perpetradores, hasta un cierto modo, no se comportaron muy diferentes de lo que somos nosotros. O sea, mi punto es más cómo los valores degeneraron entre 33 y 41 y que por qué en el 41 muchos de los, por ejemplo, policías que fusilan ni siquiera se preguntan si hay que hacerlo o no, porque es el punto en el que están. Yo no sé si me explico bien, yo creo que es importante, yo no sé hasta qué punto soy muy competente en ver ese o trabajar ese aspecto. Vale, yo quería comentar también algo. Yo soy la responsable de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España y la Federación está trabajando desde hace años para que el tema del Holocausto entre en los planes de estudio de las diferentes comunidades autónomas, porque eso es lo primero. O sea, si no se sabe mínimamente lo que es muy difícil avanzar o entrar por esa puerta, ¿no? Ya en Aragón se está estudiando, la Comunidad de Madrid también anunció que iba a entrar para bachillerato y estamos avanzando también en Andalucía y seguimos, es un trabajo muy arduo porque, bueno, yo me quedo pasmada cuando mis hijos, por ejemplo, que han pasado por ahí, no saben nada, no les han dicho nada. Y es un capítulo fundamental en la historia de Europa y en nuestra propia historia que todos debemos saber, por todo, por historia, por sensibilidad, por derechos humanos, por todo. Ayer cuando llegué aquí, antes que todos vosotros, para poner los paneles y tal, me tomé un té en la cafetería y me encontré con un grupo de chicos y les dije, oye, que tenemos el seminario de antisemitismo y tal. Y dice, ¿qué es eso? Y digo, pero ¿no sabéis lo que es el antisemitismo? Y dicen, no lo he oído nunca. Me quedé pasmada. Y eso unos estudiantes de 20, algo, me imagino, o cerca, en una facultad de educación. Nosotros siempre estamos diciendo que una de las formas de prevenir esto es la educación, es formar a profesores. Por este otro lado también estamos muy en contacto con grupos de profesores que por iniciativa propia sí que tienen esa sensibilidad, sí que se las han buscado para tener materiales, se los han inventado, han contactado con instituciones como la vuestra y bueno, han hecho lo que han podido, pero por iniciativa propia han llevado todo ese tema a sus aulas de una manera transversal y como han podido, porque eso no está dentro de los planes de estudio. Hace unos días, ya termino con esto, a unos alumnos, que preguntabas por la edad, Beno, unos alumnos del Instituto del Sports han estado haciendo un viaje por Polonia motivado y movido por las profesoras que están con estos temas. Yo, bueno, por la información que tengo y el contacto que tengo con ellos, funciona con todos. Con todos, o sea, algo toca la sensibilidad de estos chavales y son chicos de instituto, de secundaria y bachillerato. Y luego, ¿qué pasa a lo largo de la vida? No sabemos, a lo mejor les impacta y todo eso se va pasando y queda en nada, pero a lo mejor no. Lo que sí está claro es que la experiencia la han tenido. También hemos hecho viajes de memoria nosotros con jóvenes de las diferentes confesiones y han funcionado. O sea, más vale hacerlo y más vale ir que no hacerlo, porque si no nos encontramos como esto, no saben ni lo que es el antisemitismo. Y el antisemitismo, lo hemos escuchado ayer durante todas las charlas, es la señal que indica que una sociedad está empezando a pudrirse. Esa era mi aportación. Gracias.
¿Se me oye? Sí. Bueno, muchísimas gracias por su conferencia. Yo soy historiador y aquí uno de los temas troncales es la memoria histórica, lo que ha abarcado usted, la memoria histórica, cómo estudiarla, cómo adaptarla para los diferentes públicos. A mí es un tema que me choca muy cerca y en la Facultad de Geografía e Historia hay constantes congresos y seminarios sobre memoria histórica y sobre cómo tratarla. En nuestro caso tratamos más el tema del racismo contra la población negra, está muy presente por el tema del esclavismo. Quizás hay un hándicap en Geografía e Historia que es el casi inabarcado antisemitismo, sobre todo en el siglo XIX. Pero bueno, ha mencionado usted y ha puesto unas fotos que me han gustado mucho porque ha dicho que no podemos permitir que unos neonazis entren a los espacios de memoria para, bueno, limpiar su conciencia. Y además me ha gustado porque ha puesto los dos extremos, ha puesto una foto de grupos de extrema ultraderecha neonazis y además había otro de tipo anarquista, de ultra izquierda o antifascista, como se suelen denominar muchos de ellos, ¿no? Y entonces yo llego a una pequeña idea cuando pone esas dos fotos y es si los espacios de memoria relacionados al Holocausto son utilizados con fines políticos por diferentes entidades. Y a mí se me ocurre, un ejemplo que se me ocurre pueden ser, por ejemplo, juventudes sionistas, por ejemplo, que puedan utilizar los campos de concentración para promover la ideología sionista. ¿Y por qué digo esto? Independientemente de que uno sea sionista o no, porque hace unos días se hizo viral en redes sociales, yo estoy trabajando ahora las redes sociales con mi maestro, y me encontré con un vídeo viral de un exmilitar del ejército israelí que iba al monumento a las víctimas en Berlín, ¿no? Con todo este monumento público que hay, esta arquitectura geométrica, y entonces entraba con la bandera de Israel. Y entonces el guardia de seguridad le decía: usted no puede entrar aquí con la bandera de Israel. Claro, él le respondía: esta es mi gente, ¿no? It's my people. Y le decía: no, es que no puede entrar con la bandera de Israel. Entonces eso me lleva a dos reflexiones. En primer lugar, si hay personas que hacen estas visitas con fines políticos. Y en segundo lugar, no solo si se hace con estos fines políticos, sino quién hace las normas, quién pone las normativas para delimitar en qué medida se entra en los campos de memoria, en estos espacios de memoria histórica, si pueden llevar iconografía, si no pueden llevar iconografía, si pueden llevar banderas, si no. Porque usted ha dicho una cosa muy interesante que me ha gustado, que es en la exposición actual está puesta esta foto, pero cuando entremos nosotros esta foto no va a estar, porque atenta contra la dignidad. Y le veo bastante relación. ¿Quién pone esas normativas? ¿Quién delimita ese acceso a estos espacios de memoria histórica? Muchas gracias y espero que no sea muy compleja la cuestión. Gracias. No es compleja, pero son varias. Primero, yo veo que el uso del término educación sobre el Holocausto, yo a veces lo veo problemático porque no define nada qué significa, ¿no? O sea, en Alemania durante décadas no se ha usado el término Holocaust Education, sino enseñanza histórica política sobre la historia del nacionalsocialismo. Lo que es súper complicado, pero al final del día más adecuado. Y porque el término holocausto crea confusión de quién estamos hablando. Para los unos, holocausto es hablar sobre la persecución de los judíos. Para los otros es hablar sobre la persecución de todos los grupos, porque el 27 de enero ha sido creado como día de conmemoración de la liberación de Auschwitz, pero en el lenguaje trivial de la población es el día de conmemoración del Holocausto, ¿no? Entonces, por eso yo, por ejemplo, cuando me refiero a la persecución de los judíos, prefiero siempre usar el término Shoah, a pesar de que en general prefiero usar términos en alemán que no permiten esconderse detrás de palabras que gente no conoce, ¿ya? Pero siguiendo esa idea de definir qué es lo que mencionamos, yo creo, y ahora voy a ser muy arrogante y ponerme en la postura de querer dar un consejo
¿ya? Si yo educaría o trabajaría en un sitio en España, creo que trataría de mostrar la relación entre lo que se produce en Alemania con lo que se produce a nivel regional. Y hay una historia relacionada de España con Alemania y eso lo atrae más cerca a los participantes. En Buenos Aires hay un museo del Holocausto y ahí tuvieron una exposición pequeña, pero a mí me pareció muy, muy buena porque siempre mostraba qué pasa en Europa, qué pasa en Argentina, qué pasa, ¿no? Y entonces eso en España yo creo que sería muy importante para no dar a los aprendices, sean adultos, sean jóvenes, la sensación de que esto no tiene nada que ver con ellos. Eso sería el primero. El segundo es, claro, mucha gente trata de usar a los sitios de memoria con fines políticos. En primer lugar, el gobierno alemán, ahora, y con fines buenos, ¿no? O sea, mientras que durante décadas no había una política de la memoria institucional, desde que hay sitios de memoria que son financiados por el gobierno, y más desde el 2015 que tenemos un partido de la derecha en el Parlamento. Cada año son los políticos que dicen, yo quiero hablar en el día de la conmemoración, etcétera, etcétera. O sea, es un fin político. Al mismo tiempo, el 8 de mayo, en el cementerio del campo de prisioneros de guerra, son grupos de la izquierda que quieren demostrar la necesidad de acordarse de estas víctimas. También es un fin político. El año pasado estuvimos con un gran problema por la guerra en la Ucrania, porque las embajadas de Rusia y Bielorrusia siempre mandaban ¿cómo se llama? No flores, sino coronas para el Día de la Liberación, y nosotros escribimos a las embajadas y les dijimos que este año no queríamos tener flores de ellos, ni quisiéramos su participación, y era un escándalo tremendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, que nosotros pedimos en general a que la gente no traiga ¿cómo se llama? Ahora me viene la palabra en hebreo, ya me pongo, ¿cómo se llaman? Las banderas, ¿ya? O sea, en general nosotros pedimos a que nadie venga con una bandera para no no es nuestro punto. Nosotros entendemos de que hay jóvenes de Israel que vienen y se emocionalizan en el viaje, y para ellos es algo como un consuelo de decir, nosotros hoy tenemos ese estado, ¿no? Y hay que entrar en diálogo, pero que nosotros no queremos dar a nadie la sensación de que este lugar está siendo ocupado por un cierto grupo. Por eso pedimos a todos que nadie venga con una bandera, ¿no? Pero en ciertas situaciones es así y es así. La última pregunta que va al lado de eso, somos nosotros los que decidimos qué pasa. Y por ejemplo, cómo se arman exposiciones es siempre la decisión de una dirección. ¿Y a qué medida esta decisión es tomada a base de estándares de la educación? Tiene mucho que ver, por casualidad, de la persona que es la dirección. Tenemos que rendir cuenta a la gente que nos da dinero. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. Hay un ejemplo interesante también de la Casa de la Conferencia de Wannsee, que durante esa conferencia estuvo también el papá de un expresidente, von Weizsäcker. Y durante 2 exposiciones, el gobierno, vía sus representantes, no permitió que ese nombre estaría en la exposición. Ahora está. Eso también demuestra los cambios en
qué es lo que uno puede tematizar y no puede tematizar. Pero por eso no es un tema terminado, sino es un tema que nos acompaña siempre y siempre y siempre, y que lo tenemos que discutir cada vez de nuevo, encontrando nuestras reglas. Nosotros tenemos ¿cómo se dice?, un orden de visita, se llama así, y que tampoco no es algo que está estático, sino que tenemos que actualizarlo siempre a medida que las condiciones de trabajo y las condiciones de la sociedad van cambiando. Bueno, muy brevemente, porque ya se está haciendo tarde. Sí, me lo ha sugerido si esta última discusión que pregunta estamos teniendo ahora, y también con lo que discutíamos ayer por la tarde, Xavier, y con Antonio, y con tu pregunta también. Un problema que tenemos en educación, y por eso me ha encantado su conferencia, es que nosotros no podemos trasladar automáticamente los discursos que se elaboran en otros ámbitos. Ya que estabais hablando de la política y tal, me voy a referir a algo que decíamos ayer por la tarde. Ayer se definía el antisemitismo como una actitud hacia un judío porque es judío. Y yo pensaba, y esto tiene que ver con lo que tú decías, a mí eso pedagógicamente se me queda pobre, porque hay personas que dirán, yo esa experiencia no la tengo, esto no tiene que ver conmigo para nada. Por lo tanto, se lo tenemos que hacer más grande, se lo tenemos que llevar a su campo de experiencia. Y conceptualmente a lo mejor es muy importante que distingamos el antisemitismo del racismo, pero pedagógicamente no. Porque cuando nosotros queramos enseñar el antisemitismo, lo que tenemos que decir, eso es lo mismo que pasa cuando tú ves que alguien patea a un negro en la puerta de tu casa. Es lo mismo, porque es algo de lo que tú puedes tener experiencia. De aquello no. Está, que lo ha señalado ella, el tremendo peso del tiempo. El peso es tremendo, sobre todo con los niños, pues hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo cuando era niño, en los años 60, y a mí me hablaban de la guerra civil. Yo decía, bueno, sí, estaba Viriato y luego vino la guerra civil. Quiero deciros con esto, es una broma. Eso era muy lejos, 30 años para un niño de 6 años, 30 años. Es toda la historia. Claro, si luego le dices a una persona, los años 40, dirá, madre mía, eso... Y todavía van con caballos y la lanza, a lo mejor, por aquella época, porque está tremendamente lejos de su experiencia. Se lo tienes siempre que unir. Pedagógicamente lo tienes siempre que unir. Por eso a lo mejor... es bueno que distingamos el racismo y el antisemitismo, pero pedagógicamente yo no lo tengo tan claro, porque la idea pedagógica es que el antisemitismo es malo como una actitud que se dirige a una persona porque es persona, porque de eso es lo que yo tengo experiencia. Y cuidado con que las administraciones se pongan a meter esto en el currículum. Con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque, insisto, una educación mal hecha es peor que una no educación. Seguirán sin saber lo que es antisemitismo. Sí, sí. Bueno, si os parece, perdona, sí. Amparo, terminaremos con esta pregunta. Sí, nada, muy breve. Correcto, no... Muy breve. Gracias. Yo solo quería darle las gracias a Elke por su exposición tan clarificadora, y yo, desde mi experiencia de profesor, que también llevo muchos años trabajando el tema de la Shoah, a mí también me gusta más decir Shoah, yo a veces sí que me asalta una duda, ¿no? Que si una sobreexposición al tema, que esto yo lo hago por una iniciativa personal, porque como muy bien dice María en nuestros libros de texto de cuarto y de primero de bachillerato, el Holocausto ocupa pues un párrafo, y a mí me parece que como educador es imposible pasar de largo sin hablar de lo que pasó. Y bueno, yo lo hago, y hacemos todos los años muchos proyectos, y conmemoramos el día del 27, y tenemos una exposición de Yad Vashem en el colegio, y los alumnos se implican, y la verdad es que la respuesta es muy, muy favorable. Pero a veces me crea la duda de si no les estoy machacando mucho con un tema y puede generar un efecto rebote. No sé, no he tenido esa experiencia. La verdad es que la experiencia con mis alumnos siempre ha sido muy positiva. Es más, ellos me agradecen porque, como muy bien dice María, el desconocimiento es total, ¿no? Entonces, yo sí que tengo una experiencia gratificante, pero me queda esa duda. No sé si
si hago bien o hago mal. Yo creo que hago bien desde el punto de vista de... Es que para mí es un deber, es ya una actitud frente a la vida, ¿no? Es decir, yo no puedo dejar que mis alumnos desconozcan una situación como la que pasó. Y yo sí que intento que puedan verle conexión con lo que está pasando en muchas partes del mundo. Evidentemente ellos no tienen la experiencia de conocer a gente judía, porque en España también es complicado, pero es que es un tema de derechos humanos, es que es la esencia del ser humano. Entonces yo pienso que por ahí es donde tenemos que les resulta lejano, sí, pero tan lejano como les resulta la dictadura de Franco ya. Quiero decir que si fuera por eso no haríamos nada, porque todo les resulta muy lejano, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es un hándicap que tenemos los profesores, y luego también eso, que es algo totalmente vocacional hoy en día, porque es lo que tú quieras hacer, lo que tu centro educativo te apoye, los que tengas compañeros que se impliquen contigo. Entonces, no todo el mundo tiene esa situación, ¿no? Pero bueno, yo sí que pienso seguir y creo que a mí me resulta muy gratificante. Y ya sé que a lo mejor pues otros dicen, ¿y por qué no tratas otros genocidios y tal? Bueno, pues que no sé, yo siempre digo, bueno, pues yo este es el que más conozco y este es el que trato, pero no es ni excluyente ninguno de los otros, ¿no? Y bueno, nada más, solo quería decir eso. Muchas gracias. Lo dejamos aquí, ¿os parece? Por tiempo y por... Muchísimas gracias, de verdad, Elke. Bueno, para mí, a pesar de que te conozco, que hablamos, que hemos dialogado, hemos colaborado alrededor de estos temas y, como tú dices, es un continuum por un lado, pero tampoco es siempre movible, es decir, no es estático, no nos vamos a quedar en el momento de lo que habíamos hecho quizás hace 10 años, tenemos que seguir porque hay muchos cambios, porque nosotros mismos en nuestras perspectivas también lo estamos cambiando, pero aún así me llevo cantidad de nuevas ideas que creo que sería muy bueno reflexionar sobre ellas en este sentido de forma, quizás ¿no? de trabajo propiamente, no tanto en una exposición. O sea que te invitaríamos siempre que pudiese ser posible a tenerte a nuestro lado en este inicio de nuestro camino hacia esta cuestión. Muchísimas gracias, Elke, de verdad. Gracias a ustedes, muchas gracias.